Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Bondad, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. De ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu inmensa bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión.
Con regocijo nos presentamos ante nuestro buen Señor para honrarlo a Él y agradecerle por esta oportunidad que nos da de juntos nuevamente reencontrarnos de un discipulado más de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, para poder aprender de su santa palabra y así ser edificados, fortalecidos en la fe de nuestro amado Señor. Nos presentamos ante nuestro Padre Eterno para honrarlo a Él también con la entrega de los diezmos y ofrendas. Oremos. Bendito Rey, amado Señor, una vez más delante de ti con gozo en nuestro corazón, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos y que tú, Señor, tienes tanto amor y tanto cuidado para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos la oportunidad, Señor, de llegar hasta esta hora del día. Quiero honrarte a ti, agradecerte por tus cuidados, por tu amor, por tu provisión, Señor. Queremos honrarte a ti, pero sobre todo, Señor, queremos entregar nuestro corazón ante ti para que seas tú tratándolo como siempre. Te adoramos, Señor. Entregamos diezmos y ofrendas y nos presentamos ante ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Ahora, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Padre Eterno para recibir la enseñanza en esta oportunidad. Como ustedes saben, todos los días, martes, miércoles y jueves, tenemos un encuentro en nuestras plataformas de Facebook y YouTube a las 7 de la noche. Tan solo son unos breves minutos, pero con una gran profundidad. Si usted continúa con todas estas enseñanzas, pues poco a poco seguirá teniendo más conocimiento de la palabra de nuestro Señor, ya que nuestro amado Padre Celestial usa la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva y pastor Freddy Jiménez para compartir con nosotros noche a noche enseñanzas basadas en la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad, nuestro querido pastor Edguitar Silva comparte con nosotros la enseñanza de esta noche, así que nos presentamos ante nuestro Padre Eterno para recibir la enseñanza. Oremos. Bendito Rey, una vez más ante ti nos presentamos para agradecerte, Señor, y reconocer que somos tuyos, que te pertenecemos y que las tablas de nuestro corazón en este momento son abiertas para recibir tu enseñanza. Necesitamos aprender más de ti, Padre Santo. Ayúdanos y guíanos en esta oportunidad. Te adoramos, te exaltamos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. La bendición de poder estar juntos nuevamente a través de esta señal. Disponemos nuestro corazón entonces para aprender juntos la bendita palabra de Dios. Por favor, yo le pido que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el versículo 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremendo. Pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados hermanos, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tenemos áreas en las que todavía le fallamos a Dios, todavía pecamos. Recuerde que pecar es errar en el blanco, fallar en el blanco, y el blanco es la perfecta voluntad de Dios. La pregunta: ¿podemos triunfar sobre nuestros pecados? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Tal vez muchos de ustedes de manera repetitiva vienen pidiéndole perdón al Señor por los mismos pecados. Han pasado incluso años y no logramos dejar a un lado. Bueno, el apóstol Juan nos deja claro que los creyentes no tienen que pecar. Recuerda que en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados, ¿cuál es el secreto de la vida victoriosa en el caminar cristiano? El secreto de la victoria
sobre el pecado. ¿Cuál es? La respuesta nosotros la encontramos en el versículo 7 del capítulo 1. Se halla en la frase andamos en luz. Mire, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en la luz entonces significa ser abierto. Andar en la luz significa ser transparente, recto, sincero. Pablo oró pidiendo que sus amigos pudieran ser sinceros e irreprensibles. ¿Recuerdas en Filipenses capítulo 1, versículo 10? Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros o sin máscara, sincera, e irreprensibles para el día de Cristo. Amados, una vez más, la palabra sincero viene de dos palabras latinas, sine y cera, que significa sin cera. Parece ser que en época de los romanos algunos escultores cubrían sus errores precisamente con cera, la cual no era inmediatamente visible, sino hasta que la estatua había sido expuesta al sol durante un tiempo. Obviamente, la cera se derrite con el calor y se va a ver exactamente cómo era esa escultura. Pero los escultores más confiables se aseguraban de que sus clientes supieran que las estatuas que ellos vendían eran sin cera. De ahí viene esta palabra. Es lamentable, amados, que las iglesias y las clases bíblicas hayan sido invadidas por personas que no son sinceras. Personas cuyas vidas no pueden soportar ser probadas por la luz de Dios, el calor de Dios. Dios es luz y cuando andamos en luz no hay nada que podamos esconder. Amada iglesia, qué alentador es encontrarse con un creyente que es sincero, que es transparente, que es abierto, que no está tratando de fingir. Qué bueno es eso, qué saludable, qué gratificante es encontrarse con hermanos genuinos, auténticos. Y precisamente andar en la luz significa ser auténticos, ser sinceros con Dios, ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con los demás. Significa que cuando la luz nos revela nuestro pecado, inmediatamente, si es que nosotros confesamos a Dios y le pedimos que Él nos perdone, y si nuestro pecado daña a otro y le pedimos perdón a esa persona que hemos ofendido, eso es andar en luz, mis amados. Andar en luz significa algo más, significa obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 y 4, que lo leímos. Te repito, andar en luz significa obedecer la palabra de Dios. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si es que guardamos sus mandamientos, entonces sabemos que nosotros le conocemos. Andar en luz, entonces, diga conmigo, significa obedecer la palabra de Dios. Eso es andar en luz. Obedecer la palabra de Dios. Con razón el salmista declara y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Andar en la luz significa entonces pasar tiempo en la palabra de Dios, no cada 8 días, no cada mes, no, diariamente.
Eso significa andar en la luz. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos. Y entonces, cuando andamos en luz y pasamos tiempo en la palabra de Dios diariamente, descubriendo su voluntad y luego obedeciendo lo que Él nos ha dicho, eso es andar en la luz. La obediencia a la palabra de Dios, amados, es prueba de nuestro amor a Él. Y lo contrario, la desobediencia a la palabra de Dios es prueba de que no amamos a Dios. Ahora entendamos, hay 3 motivaciones para la obediencia. Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Podemos obedecer porque necesitamos hacerlo. O podemos obedecer porque queremos hacerlo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el religioso dice: yo obedezco a Dios, pero lo hace ¿por qué? Porque tiene que hacerlo. Hay quienes obedecen porque necesitan hacerlo y hay quienes porque anhelan, aman, quieren hacerlo. Un esclavo obedece porque tiene que hacerlo. ¿Te has dado cuenta? En la antigüedad era así. Si no obedece, entonces el esclavo era castigado. Eso es un esclavo. Ahora, un empleado obedece ¿por qué? Porque necesita hacerlo. Tal vez no disfrute del trabajo que realiza, pero sí disfruta cuando recibe el sueldo, su salario. Entonces, lo hace porque necesita obedecer, porque tiene una familia a la cual alimentar y a la cual vestir. Entonces, el empleado obedece porque necesita. El esclavo obedece porque tiene que hacerlo. Pero un creyente, mis amados, un creyente tiene que obedecer a su Padre Celestial porque quiere hacerlo, porque ama hacerlo, porque el amor es la relación que los une al creyente y al Señor. Por eso el Señor declaraba y decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tiene que ser ¿por qué? Por amor. Esta es la manera en que aprendimos a obedecer cuando éramos niños. Primero, obedecíamos porque teníamos que hacerlo. Si no obedecíamos, pues nos reprendían, nos daban una paliza. Pero a medida que fuimos creciendo, descubrimos que la obediencia era sinónimo de alegría y recompensa. Nos decían: mire, si tienes arreglado bien tu cuarto, pues entonces puedes salir a jugar un rato, puedes ir al parque, te vamos a comprar un helado, etc. ¿Por qué? Porque suplías ciertas necesidades de la vida. Y fue una señal de verdadera madurez cuando en cambio empezamos a obedecer por amor. Los bebés creyentes deben ser constantemente advertidos y recompensados. Los creyentes maduros, en cambio, escuchan la palabra de Dios y la obedecen simplemente porque le aman a Dios, no porque esperan recompensas. Por lo tanto, amados, andar en la luz involucra honradez, obediencia y amor. Incluye seguir el ejemplo de Cristo y andar como Él anduvo. Mire lo que dice el versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Desde luego, amados, nadie se convierte en creyente por seguir el ejemplo de Cristo, pero después de entrar en la familia de Dios,
Tenemos que mirar a Jesucristo como el gran ejemplo de la clase de vida que debemos vivir y seguir sus pisadas, no solo mirarlo y seguir sus pisadas. Esto es lo que quiere decir permanecer en Cristo. Cristo no es solo la propiciación o sacrificio, como lo hemos estudiado, por nuestros pecados. No solo es el abogado que nos representa delante de Dios, sino que Él también es el modelo perfecto. Él es Jesucristo el justo para nuestra vida diaria. Él es nuestro modelo. Muchos te podrán fallar, muchos te podrán decepcionar, pero nunca Jesucristo. Si tú pones tu mirada en una iglesia, vas a terminar decepcionado. Si pones tu mirada en hombres, en pastores, en ministros, vas a terminar decepcionado. Por lo tanto, Él es nuestro modelo a seguir. Él es el maestro. Él es el modelo perfecto. La declaración clave en el pasaje que estamos leyendo, primera de Juan 2:6, es como Él. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Como Él, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Tenemos que andar en la luz como Él está en luz. Tenemos que purificarnos así como Él es puro. El que hace justicia es justo. ¿Cómo? Como Él es justo. Nuestro Señor viene declarando precisamente eso. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como Él está en luz. Tenemos que purificarnos, les decía, así como Él es puro. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amados, andar en la luz significa vivir aquí en la tierra de la manera que Jesús vivió cuando Él estuvo aquí. Y como Él está ahora en el cielo. Tremenda responsabilidad. O sea, es más que poner un pescadito en el carro, es más que andar con una Biblia bajo el brazo. Significa vivir, hermanos. Vivir en la tierra de la manera que Jesús vivió cuando Él estuvo. Esto tiene aplicaciones sumamente prácticas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿qué debe hacer un creyente cuando otro creyente peca contra él? Qué buena pregunta. Muchos dicen, ¿y cómo tengo que reaccionar cuando otro ha sido el que me ha ofendido, cuando otro ha pecado en contra de mi vida? La respuesta es que los creyentes deben perdonarse unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Eso precisamente dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es andar en la luz. Cuando te ofenden, perdonar. Ahora, esto no significa que vas a aguantar el resto de tu vida al mismo ofensor y las mismas ofensas. No, perdonar significa soltar. Significa que no puedes tú guardar en tu corazón amargura, dolor, ira, resentimiento. Te haces daño tú mismo. Perdonar significa soltar, significa dejar libre. Y muchas veces cuando nos han ofendido, les tenemos atados, amarrados a nuestro corazón. Y lo que el Señor dice es, suelta, perdona, suéltalos, suelta al ofensor. ¿Cómo dirá alguien?
de la manera que Cristo os perdonó. Tú lo estás leyendo, Colosenses 3:13. Y ninguno de nosotros podrá decir, es que a mí Dios no me ha perdonado mucho. Todo lo contrario. A nosotros Dios nos ha perdonado demasiado, hermanos. Y así como el Señor nos perdona, hoy nos pide que nosotros perdonemos, para que no nos hagamos más justos que Dios. Ese es el propósito. Cuando alguien dice es que yo no voy a perdonar o yo no puedo perdonar, se está haciendo más justo que Dios. Y ese pecado es terrible. Soltar. ¿Cómo suelto? Empieza a bendecir al ofensor, que le vaya bien, que Dios le guarde, que tenga misericordia de esa vida. Así uno comienza a soltar de a poquito. Después de un tiempo uno recuerda la ofensa, pero ya sin dolor. Andar en la luz, entonces, es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso afectará tu vida, afectará tu trabajo, afectará tu hogar, afectará todo. Afectará en tu matrimonio positivamente, andar en la luz. Se supone que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso se supone. Por lo tanto, se espera que los esposos cuiden de sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo cuida a la iglesia. Y las esposas tienen que respetar y obedecer a sus esposos. Amados, nuestra responsabilidad es hacer lo que Jesús haría en cada área de la vida. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así debería ser. Debemos andar o debemos transitar o debemos vivir. ¿Cómo? Como Él anduvo, como Él vivió. Nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos qué significa permanecer en Él. Y Él lo explica en una ilustración de la vid y los pámpanos. Usted puede leer en Juan capítulo 15. Tal como el pámpano obtiene la vida, permaneciendo en contacto con la vid, así el creyente recibe su fortaleza al mantenerse en comunión con Dios. Amados, permanecer en Cristo significa entonces depender, esta palabra tan importante, depender completamente de Él. ¿Para qué? Para todo lo que nosotros necesitamos, de manera que vivamos para Él y le sirvamos. Amados, es una relación viviente, ¿te das cuenta? Aquí hay mucha vida entre el pámpano y la vid. En la medida en que el cristiano vive a través de la vida del Señor, entonces somos capaces de seguir su ejemplo y andar, amados, en realidad, andar como Él anduvo. Pablo expresa perfectamente esta experiencia. Pablo dice, vive Cristo en mí. ¿Has escuchado tú este pasaje? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, mas vive Cristo en mí. Esta, por ejemplo, es una referencia a la obra del Espíritu Santo. Cristo es nuestro abogado en el cielo. ¿Para qué? Para representarnos delante de Dios cuando pecamos. El Espíritu Santo es el abogado de Dios para nosotros aquí en la tierra. Cristo está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. Así que formamos parte de un fantástico grupo de oración celestial. Tremendo. Dios el Hijo ora por ti. Iglesia, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, ora por nosotros en el cielo. Y Dios, el Espíritu Santo, ora por nosotros en nuestro corazón.
Y es así como tenemos comunión con el Padre por medio del Hijo, y el Padre tiene comunión con nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo te voy a repetir esta verdad que creo que hay que afirmarla, interiorizarla, y te decía, mira, formamos parte, te decía, de un grupo divino, perfecto, hermoso, un grupo de oración celestial. Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, ora por nosotros en el cielo, y Dios el Espíritu Santo ora por nosotros en nuestro corazón. Tenemos comunión con el Padre por medio del Hijo, y el Padre tiene comunión con nosotros por medio del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Así que Cristo vive su vida a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo, el cual vive dentro de nuestro cuerpo. Cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así que no es solo por medio de la imitación que permanecemos en Cristo y andamos como Él anduvo. No, es por medio de la encarnación, por medio de su Espíritu. Cristo vive en mí, dice. Andar en la luz es andar entonces en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amados, de este modo, Dios ha provisto para nosotros la manera de triunfar sobre el pecado. Mire que no es que nos ha dejado sin herramientas, no, tenemos su palabra, le tenemos al Señor orando e intercediendo por nosotros, tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros, tenemos su palabra. Así que nunca tenemos que entender esto también, amado. Nunca podemos o podremos perder o cambiar la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. No. Pero no hay necesidad de que vivamos siempre esclavos obedeciendo sus deseos. A medida que andemos en la luz y veamos el pecado tal como es realmente, entonces nosotros también, al igual que nuestro Señor, y al igual que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros cuando veamos el pecado, nosotros también le odiaremos y nos alejaremos de él. Y si pecamos, lo confesamos inmediatamente a Dios y le decimos: Señor, tú has prometido limpieza. Luego permanecemos en Cristo y andamos como Él anduvo, dependiendo no de nuestra capacidad, no de nuestro poder limitado, sino dependiendo del poder del Espíritu que mora en nosotros. Pero todo comienza cuando somos abiertos, cuando somos sinceros delante de Dios y sinceros delante de los hombres. En el instante en que comenzamos a representar un papel, a actuar, a fingir, a ser un actor, a tratar de impresionar a los demás, es allí donde salimos de la luz y nos introducimos en las sombras. El momento en que dejamos de ser genuinos, el momento en que empezamos a fingir espiritualidad, cuando fingimos que todo está bien, que no hay áreas en las que nosotros tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Dios. Cuando empezamos a representar un papel que no es, entonces salimos de la luz y nos introducimos en las sombras. ¡Qué tremendo! La vida que es genuina no puede ser construida sobre cosas que son engañosas. Antes de poder andar en la luz, hermanos amados, debemos conocernos a nosotros mismos, aceptarnos y entregarnos a Dios, sin tratar de ocultar nada, sin tratar de maquillar nada. ¿Por qué? Porque es tonto tratar de engañar a los demás, aunque es posible, pero realmente es imposible tratar
de engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que somos realmente. Así que todo esto, amados hermanos, ayuda a explicar la razón por la cual andar en la luz hace que la vida sea muchísimo más fácil y que podamos ser genuinamente felices. Cuando andas en la luz, vives para agradar solamente a una persona, Dios. Esto realmente simplifica las cosas. Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Mire, se nos dice que debemos andar como conviene conducirnos y agradar a Dios. Si vivimos para agradarnos a nosotros mismos todo el tiempo, primero yo, segundo yo, tercero yo, solo lo que a mí me gusta, las personas que a mí me gustan, los lugares que a mí me gustan, los mensajes que a mí me gustan, las prédicas que a mí me gustan. Hey, hermanos amados, eso significa que estás viviendo para agradarte a ti mismo y no a Dios. Pero si vivimos para agradarnos, para agradar a Dios, entonces estamos tratando de servir a un solo Señor. Si quieres agradarte a ti mismo y a Dios, estás tratando de servir a dos señores y eso nunca funciona, nunca resulta bien. Si vivimos para agradar a los hombres, siempre estaremos metidos en problemas porque no hay dos personas que estén de acuerdo, dos personas que piensen lo mismo, dos personas que 100% tengan la misma visión de las cosas, las mismas metas. No. Y es ahí cuando nosotros nos encontraremos atrapados en medio de esas sombras. Andar en la luz significa vivir agradándole solamente a Dios. ¿Simplifica esto nuestras metas? Creo que sí. Unifica nuestra vida y nos da una sensación de paz y equilibrio. No voy a agradar a la humanidad entera, a los que me rodean, no puedo agradar a todos, pero voy a simplificar, voy a tratar con la ayuda de Dios mismo, de su palabra, tratar de agradar a una sola persona, a Dios. Juan deja claro que la vida que es verdadera no tiene amor por el pecado. La vida que es genuinamente cristiana no ama el pecado. Un creyente verdadero, en vez de tratar de encubrir el pecado, más bien lo confiesa y trata de triunfar sobre él mismo andando en la luz de la palabra de Dios. No está contento con saber simplemente que va al cielo. Él quiere disfrutar esa vida celestial aquí, ahora, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese debería ser nuestra meta, ser como Cristo fue en este mundo. El verdadero creyente se ocupa diligentemente de hacer que su andar esté de acuerdo con su hablar. No trata de impresionarse a sí mismo, no trata de impresionar a Dios o a otros creyentes con muchas palabras piadosas. Para cerrar, mis amados, este tema, una congregación estaba cantando la canción conocida, "Por ti estoy orando". Así que el orador se dirigió a un hombre que estaba en la plataforma y le preguntó en voz baja, ¿por quién está usted orando? El hombre se sorprendió. Bueno, creo que no estoy orando por nadie, dijo, porque una cosa es lo que cantan, lo que dicen mis labios, y otra cosa es lo que hago. Amados, ¿cuántas veces pasa eso? No te preocupes, yo voy a orar por ti. ¿Cuántas veces tú has dicho, voy a estar orando por ti, yo voy a orar por esa necesidad, y luego te has olvidado y no has orado? Una cosa es lo que dicen nuestros labios y otra cosa es lo que hacemos. Debemos andar lo que hablamos. O sea, debemos practicar lo que hablamos. No basta con conocer el lenguaje, también debemos vivir la vida. Si decimos, entonces también debemos hacer. Amado Señor, gracias por habernos enseñado en esta noche lo que significa andar en la luz.
Tu bendición sea sobre tu pueblo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.